Hoy te voy a explicar cómo crear una empresa desde cero y paso a paso. Porque te he hablado 1000 veces de estrategias concretas para ganar dinero si estás suscrito. Y si no lo estás, suscríbete. Pero necesitas tener una empresa para ganar dinero por tu cuenta de forma legal. Y esta parte muy a menudo asusta a las personas e incluso impide que apuesten por sus sueños, porque creen que va a ser algo complicadísimo y no lo hacen. Pues se acabó el posponer tu sueño. Vamos a construir tu empresa. De hecho, vamos a crear una empresa fiscalmente muy ventajosa y lo vamos a hacer del modo más barato posible, porque no tienes por qué pagar de más y no tienes por qué complicarte. Empezamos ya. Bien, el tipo de empresa que vamos a crear es ideal para negocios online. Si tu intención es tener un negocio físico, pongamos un restaurante, en ese caso pide ayuda a una gestoría porque hay licencias que pedir, tasas que pagar, es mucho más complicado que un negocio online. Ya sabes que yo soy la máxima defensora de la libertad y el mundo online es perfecto para eso. De hecho, mi alumnado del campus de negocios está dándolo todo en sus propios proyectos emprendedores en 30kcoaching.com/negocios. Y no me planteo siquiera hablarles de negocios físicos. Eso lo dejo para quienes no vean en la libertad un valor innegociable. Así que sigue adelante con esto si tu intención es crear un negocio libre y digital. Y la empresa que vamos a crear es especialmente ventajosa si tú vives en cualquier lugar del mundo excepto Estados Unidos. Si vives en Estados Unidos no está mal, pero si vives en otro país como por ejemplo en España, como vivo yo, o en América Latina, pues vas a tener una serie de ventajas que la hacen extremadamente interesante. Lo que vamos a ver es cómo crear una empresa en Estados Unidos desde España o cualquier otro país, excepto Estados Unidos. Vamos a hacerlo 100% online y vamos a hacerlo 100% legal y con un mundo de ventajas. Por ejemplo, todo lo de tu empresa es tuyo automáticamente. Sin embargo, la responsabilidad es limitada. Esto significa que nadie te va a embargar tus bienes personales si por alguna razón la empresa tiene una deuda. Esta combinación en España no existe. En España o en tu país no vas a necesitar pagar cuota de autónomo porque el dinero que ingresas no es rendimiento del trabajo, sino rendimiento de una propiedad extranjera, tu empresa en Estados Unidos. Esto no significa que no puedas pagar la cuota de autónomo, porque si por ejemplo no tienes otra forma de cotizar en España y te apetece estar cotizando para el día de mañana tener una jubilación, pues en ese caso, pues sí, paga tu cuota de autónomo. Pero legalmente no tienes por qué hacerlo. Y esto es un alivio sobre todo cuando estás empezando. En tu país solo pagarás impuestos sobre los beneficios limpios de tu empresa y no sobre todos los ingresos, como ocurre con las empresas en España. Podrás incluir como gastos de empresa prácticamente lo que tú quieras. No sé en tu país, pero en España esto es muy diferente. Venga, vamos a crearla. ¿Cómo crear una empresa desde cero y paso a paso? Pues vamos a empezar por lo primerísimo que vas a necesitar. Paso 1. Número de teléfono. Consigue un número de teléfono. Vas a necesitar tener un número de Estados Unidos, aunque realmente no lo vas a usar. Nadie te va a llamar a ese número. Como mucho lo utilizarás para recibir algún código de confirmación si te registras en una web con el nombre de usuario de tu empresa. Sin embargo, a la hora de constituir una empresa vas a tener que escribir un número y va a ser ese. ¿Cómo lo consigues? Ve a hashed.com y escoge el tuyo al momento por algo así como $2 al mes. Hay otras webs que dan este servicio, utiliza la que quieras. Yo te menciono Hashed porque es la que utilizamos en 30K Coaching. ¡Listo! Paso 2. Dirección postal. Consigue una dirección postal. Esta va a ser la dirección legal de la empresa. Y si en algún momento tuvieras que recibir correo relativo a ella, lo recibirías ahí. Si tienes un familiar o amigo en Estados Unidos, puedes poner su dirección, aunque realmente no necesitas pedir favores. Ve a la web ipostal1.com y esta dirección te va a costar algo así como $10 al mes. Ya sabes que puedes ahorrártelos poniendo la dirección de un conocido, pero iPostal funciona muy bien y te aseguras de que si llega algo, se encargan de guardártelo, escaneártelo o reenviártelo o destruirlo. Aunque lo cierto es que vas a usar esta dirección para un par de cosas muy concretas. Ya tenemos dirección. Paso 3. Autorización.
Notarizar la autorización para que iPostal pueda gestionar tu correo. Te lo pongo como el paso 3 para que lo veas todo desglosado, pero realmente este es un paso sencillo dentro del registro en iPostal. Ellos te generan un documento y tú entras en la web notarycam.com y lo firmas en directo con un notario en la webcam. Cuesta aproximadamente $25 y es fácil. Son notarios online que hacen este tipo de gestiones decenas de veces al día. Esta es la única vez que vas a tener que hablar con alguien en todo este proceso de crear tu empresa. Paso 4. LLC. Crea la LLC. LLC es el tipo de empresa, se llama así. Y para esto, como es tal vez el único paso mínimamente complicado, vamos a dejar que lo haga una agencia. La que yo te recomiendo es Incfile.com. Te cobra $99 por constituir tu empresa en su plan más económico y la tienes lista en 2 días. Durante el proceso de registro en Incfile te van a ofrecer un montón de servicios adicionales o tarifas más caras. Rechaza todo, no necesitas pagar por nada de eso. Ya tienes empresa. Paso 5. Fax. Conseguir un número de fax gratuito. Esto lo vas a necesitar solo unos días para una gestión concreta, de modo que podrás tenerlo gratis. Ve a efax.es y escoge tu número de fax de Estados Unidos. Antes de que pasen 30 días, lo darás de baja y no te habrán cobrado nada. Paso 6. EIN. Solicitar el número EIN de tu empresa. Este número es como el código de identificación de tu empresa y lo vas a necesitar para crear una cuenta bancaria de tu negocio. Si escribes en Google algo como solicitar EIN al IRS, podrás descargarte el formulario SS4. Lo rellenas y lo envías por fax a través del número que has escogido en el paso anterior. Y listo. En una semana aproximadamente te enviarán tu número EIN a tu dirección postal. No lo vas a necesitar en papel, de modo que puedes ahorrarte el envío. Di en iPostal que te lo escaneen y más que suficiente. Y paso 7. Cuenta bancaria. Crear una cuenta bancaria de tu empresa. Yo te recomiendo que la crees en mercury.co. Es una cuenta bancaria legal, online e incluso te asignan una tarjeta bancaria para que puedas hacer tus compras en tu país con ella cómodamente a cargo de tu empresa. Este paso suele ser el más lento, pero aún así en 3 semanas aproximadamente tendrás tu cuenta y tu tarjeta. ¡Y listo! Ya tienes todo preparado para empezar a facturar libremente con tu empresa de Estados Unidos online. Tal vez quieras hacer otras gestiones a mayores, depende de cómo vayas a trabajar. Por ejemplo, puedes crearte una cuenta en PayPal y una cuenta en Stripe si quieres recibir pagos a través de esas plataformas. Es tan fácil como ir a su página web y crearte una cuenta a nombre de tu empresa. No tiene ninguna ciencia. Por otro lado, si tienes pensado vender tus productos o servicios a personas en la Unión Europea, pues vas a necesitar un número de IVA, pero hay agencias que lo hacen y no te rompes la cabeza. Por ejemplo, en 30K Coaching utilizamos VAT Global. Por cierto, cuéntame en un comentario qué tienes intención de vender tú con tu negocio. Tengo mucha curiosidad.